nuevamente muy buenos días a todos y a todas. De parte del Ministerio de Trabajo, como les decía antes, siempre ha sido nuestra intención la aplicación de la norma, velar porque en Colombia y en esta región también se aplique la política pública de trabajo decente. Pero lo primero, antes de comenzar sobre este tema, es que se entienda que el Ministerio de Trabajo tiene unas funciones primordiales, siempre desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, pero no entregándonos totalmente a ellos. Siempre hemos entendido que somos el equilibrio de las relaciones humanas a nivel laboral y que en economías como las que nosotros tenemos que ser también muy conscientes y asimismo ayudar a hacer conciencia en los trabajadores que nuestras empresas no son muy fuertes y que la carga laboral es bastante importante. De 100 pesos que se puede pagar a un trabajador, 46 de esos pesos se van en lo que es el pago de prestaciones sociales para fiscales, impuestos y demás. Casi que estamos hablando que por 2 pesos, uno ya tiene que ver con el pago de esos créditos. Y naturalmente, en economías de otras regiones, como por ejemplo Bogotá o Medellín, es probable que sea mucho más flexible el tema en la medida en que se puede pagar mejores salarios, pero en Nariño no, y Pasto no es la excepción. Por eso nosotros, dentro de nuestro sistema de información, que es el FIRCO, revisamos muy bien y miramos que los trabajadores que pueden tener la posibilidad de tener una ocupación o un empleo no son pagados más de lo que es la mitad del salario mínimo. La gran mayoría está entre una tercera parte y la mitad. Y con eso nosotros estamos exigiendo que se cumpla la ley. Por eso les decía, somos ese punto medio que nos debe ayudar a un equilibrio de esas relaciones. Por esa razón, claro que nuestra función es la aplicación de la norma, y si es del caso de forma coercitiva, somos la policía administrativa en el trabajo, somos una autoridad en ese sentido. Pero también con esas experiencias lo que nosotros buscamos es el mejoramiento de esas normas laborales, porque no hay nada más dinámico que una relación laboral. Son momentos donde las partes, empleador y trabajador, suben y bajan constantemente, porque dependen mucho de ese proyecto de vida de cada uno, dependen mucho de las costumbres, de los hábitos que se tienen en sociedad. Pero además de esa función de mejoramiento de normas laborales, también nosotros nos hemos querido enfocar en la función preventiva. Y esto que estamos haciendo acá y lo que vamos a desarrollar a continuación es una función preventiva. Debemos evitar en lo posible los conflictos laborales y, si ya han sucedido, mitigar un poco sus efectos, porque creo que para nadie es cómodo andar en una demanda laboral, ni como demandante ni como demandado. No solamente es caro, sino que es desgastante. Entonces, en ese sentido, nosotros también desarrollamos una última función, que es la función conciliadora, de mediación, de ayudar a encontrar alternativas para esas soluciones. Y nosotros lo hacemos desde nuestra dirección territorial. Por esa razón, y agradeciendo, pasamos la diapositiva, hemos querido hacer una exposición un poco práctica de lo que puede ser una visita de inspección y vigilancia. Podríamos venir acá, hay unas diapositivas que hablen de los derechos, de los deberes, de parte y parte, pero hemos querido es socializar el instrumento por medio del cual se hacen las visitas, que no es una encuesta, pero es a lo que llega el inspector de trabajo a una empresa y revisa si se cuenta o no con unos insumos que ya vamos a ver por qué y cuál es la importancia de ello. ¿Podemos entrar al hipervínculo del contrato? Lo señalamos en el anterior. Donde dice formato visitas.
Bueno, cuando el Ministerio de Trabajo inicia una visita, lo hace por uno de dos medios. O lo hace por una queja, un reclamo o una petición que realiza alguno de los trabajadores porque entiende que probablemente se estén vulnerando sus derechos, o lo hace de oficio a través de los planes de gestión, los planes de acción que desde el Ministerio tenemos a nivel nacional. Generalmente el sector que más nos preocupa es el sector comercial, pero también que es el sector de la construcción, por lo que nos decía la doctora Alejandra, es el que más empleos ofrece, pero también el que más riesgos puede representar. Y riesgos que de concretarse pueden llevar inclusive a asuntos penales. Y por esa razón nosotros tenemos mucha precaución en los diferentes aspectos que vamos a socializar. No sé si se alcanza a apreciar muy bien. Si de pronto aumentamos un poquito el tamaño. Ahí. Cuando iniciamos nosotros esta visita, nosotros siempre lo hacemos a través de un autocomisorio. Ahí nos define el sentido y el alcance de la investigación, o mejor en este caso de la visita que vamos a realizar. Vamos bajando, por favor. ¿Cuál es el primer punto y sobre lo que nosotros siempre nos fijamos? Ese es el primer punto. La identificación de la empresa. ¿Cuál es la necesidad de identificar a la empresa? Para mirar si tiene certificado de existencia y representación, o si tiene convenciones colectivas y demás. Nosotros creemos siempre que la formalización laboral solamente es posible en la medida en que exista formalización empresarial, porque un empresario que es informal será informal para todo. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos, y hacemos por eso también alianza con los gremios empresariales, Cámara de Comercio particularmente, para exigir siempre que tengan su registro mercantil vigente, precisamente para poder exigir lo que a continuación se va a mostrar. Digamos. Luego nosotros vamos mirando un tema de reconocer a la población trabajadora dentro de su empresa, miramos cuántos trabajadores tienen, cuál es el género que tienen ellos, cuántos están en nómina, o sea en planta, cuántos están de contratista, cuántos están sindicalizados o no sindicalizados, cuántos tienen situación de discapacidad, cuántos están en estado de gestación o embarazo. ¿Y esto por qué nosotros lo hacemos? Así como la forma de contratación, porque necesitamos hacer un reconocimiento de campo, necesitamos reconocer a las partes, necesitamos saber en qué terreno nos estamos moviendo. ¿Por qué? Nosotros partimos de una base fundamental, y es que debemos también promover el derecho de asociación, en todo sentido, no solamente de carácter sindical, sino también de carácter social. ¿Por qué razón? Porque en Colombia tenemos pésima cultura de asociatividad. Si nosotros comparamos países, por ejemplo, como Argentina, más del 70% de la gente está asociada, pertenecen a un club, pertenecen a alguna de las organizaciones con enfoque asociativo. Pero en Colombia nosotros no alcanzamos el 14%. Nos encanta trabajar individualmente, nos encanta hacer las cosas por nuestro lado. No nos gusta depender del otro. Y entonces es importante empezar a crear conciencia sobre el trabajo en equipo, la solidaridad, porque es también un tema de convivencia social. Entonces nosotros queremos ver qué tanto apoya la empresa eso. Y en el tema de sindicatos particularmente, sin decir que seamos pro sindicalistas o contra sindicalistas, porque es una decisión libre y espontánea de cada persona, es importante que también entendamos que Colombia, por allá en los años 70, cuando se asociaba, tenía una gran cultura sindicalista. Más o menos el 30% de los trabajadores ya estaban vinculados a alguna organización sindical. Hoy no alcanzan el 10%. Y de ese 10% que está en una organización sindical, con suerte, solo el 3% cuenta con una convención colectiva o un pacto colectivo. Es decir, en ese sentido, las reivindicaciones sociales de carácter colectivo son muy pocas, y aún así la cantidad de violaciones al derecho de negociación colectiva es bastante grande. Nosotros entramos, como les digo, no a hacer esa encuesta, no.
Nosotros vamos verificando con documentos, con soportes, si esto se va cumpliendo. Es un asunto muy nuestro. Claro que se lo damos a conocer al empleador, pero nosotros vamos revisando ítem por ítem, criterio por criterio, para ver cómo se va desarrollando todo esto. Así también, pues nosotros miramos el tema de la contratación laboral. Si se hace por escrito, ¿qué clase de contrato se hace por escrito? ¿Es a término fijo? ¿Es a término indefinido? ¿Es ocasional o accidental? ¿Es por obra o labor? ¿Cuál es la cultura contractual a nivel laboral que tiene Paz, que tiene Nariño? Y más aún, se hacen contratos verbales. ¿Y cómo manejan la situación del contrato verbal? Porque les digo que cuando se celebra un contrato laboral de manera verbal, que es válido, se entiende o se presume por la ley que es un contrato a término indefinido, pero tiene muchas desventajas desde el punto de vista de cómo voy a terminar el contrato, o qué le debo exigir al trabajador, o cómo lo voy a remunerar, porque al final queda siempre la palabra de uno contra la del otro. Entonces son temas de cultura también laboral que nosotros vamos revisando. Como les decía, ahí por favor, hay aspectos que nosotros vamos revisando, y siempre lo hacemos desde el punto de vista de cómo van las políticas públicas. Nosotros tenemos que ser un ente articulador, no solamente de temas laborales, sino de temas de salud, de temas de educación y demás. Y por eso nosotros tenemos que mirar cuál es el grado de aplicación. Claro, ustedes van a mirar, por ejemplo, aspectos como en la empresa solicita examen de gravidez, es decir, de embarazo, y ustedes por ahí dirán, no, pero un momento, eso es inconstitucional. No estamos hablando de si es legal o no pedirlo, estamos viendo cuál es la cultura de la empresa cuando lo hace. ¿Por qué? Porque debemos saber qué grado de conocimiento tiene esa empresa de la situación de cada uno de sus trabajadores. Porque si el empleador conoce que su trabajadora está embarazada, está sometido a unas reglas. Sin embargo, si no lo conoce, porque la noticia es una obligación del trabajador, si no lo conoce, entonces su comportamiento puede variar. Y lo mismo podríamos decir con el tema del examen de VIH o SIDA. Porque alguien me va a decir, claro, eso es inconstitucional, pero no, es un asunto también de interés general. Es cómo yo voy a manejar dentro de la empresa los riesgos epidemiológicos que tiene esa situación. Y debe estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus debidos protocolos, que seguramente de positiva Adrianita nos ha de comentar algo. Y lo mismo con el tema de la libreta militar. Hoy, por la ley ProJoven, que es la ley 1780 de 2016, ya no se exige la libreta militar. Pero hay costumbres que se quedan, que se arraigan. Entonces, nosotros debemos mirar si eso está cumpliendo. Lo mismo podríamos decir con el tema de la jornada laboral. Queremos ver si las empresas son democráticas, o son autárquicas, o son de una forma de ejercicio de poder donde casi que el trabajador está en una situación de adhesión, o lo toma o lo deja. Y en eso tenemos que mirar qué exigencia se hace en la jornada laboral, por ejemplo, si es legal o convencional. Es decir, si es la que aplica la ley en temas de 8 horas diarias, 48 horas semanales, en fin, si se hace de lunes a sábado o si se conviene hacerlo de lunes a viernes. Lo mismo con el tema de horas extras, con el tema de autorizaciones, con el registro, entendiendo siempre que estos últimos temas de horas extras tienen que ser autorizadas también por el Ministerio de Trabajo. Y asimismo con el tema de las vacaciones, con el tema de los descansos, pero advirtiendo eso sí, que yo no puedo entrar a regular estos temas como empleador si no me fundamento en el reglamento interno de trabajo. A veces uno piensa que el contrato lo es todo, y no es así. El reglamento interno le da el debido proceso. Si no, no tiene cómo usted poder llamarle la atención a ningún trabajador, si no tiene ese insumo. Y muchas empresas carecen de ese elemento fundamental en las relaciones laborales. Ya nosotros pues no autorizamos los reglamentos internos. Es un asunto, recuerda la ley 1429 de 2010,
es un asunto donde los aprueban los mismos trabajadores, donde se publican las carteleras por 15 días hábiles y si no hay observaciones queda aprobado. Ya corresponde al empleador darle aplicación. Seguidamente, miramos si hay un tema, hagamos por favor, subamos un poquito por favor. Miramos nosotros si hay menores trabajadores. El tema del trabajo infantil, no solamente por convenios internacionales y por el Código de Infancia y Adolescencia, sino también por la Resolución 1796 de 2018, actualiza qué actividades pueden hacer los menores y qué no. Y nosotros debemos saber si hay menores, cómo está su situación, porque si no tenemos que entrar en la ruta de restablecimiento de derechos. Si están desarrollando una actividad riesgosa en su salud, en su misma seguridad, en su integridad física, y peor aún, si lo que percibimos es una actividad ilícita. Sigamos, por favor. Por lo demás, cuando miramos el tema salarios, auxilio de transporte, reglamento de trabajo, acorde para fiscal, lo que estamos mirando es si se está cumpliendo la norma. Digamos que eso es como la rutina nuestra, ¿no? Mirar cómo se lo remunera, qué factores salariales se tienen en su remuneración, con qué se está cumpliendo y demás. Revisamos también el tema de seguridad social, miramos su afiliación, entendiendo, y si no me corregirán acá más adelante los expertos, que su habilitación o su protección concreta y real será 24 horas desde esa afiliación. Así que mucho cuidado con los empleadores que envían inmediatamente a sus trabajadores alguna de las actividades laborales. Por más de que esté en el contrato, si ese mismo día que inicia lo mandan a afiliar, recuerden que la protección comienza 24 horas después. Así que si llega a ocurrir un accidente ese mismo día y no está protegido, le corresponde al empleador directamente asumir los costos de lo que haya sucedido en esa situación. También revisamos el tema pensional, el tema de riesgos laborales, como les decía. Miramos cómo se lleva la nómina, si se hacen los descuentos, de qué forma se hacen los descuentos, en qué montos. Un trabajador dependiente es muy distinto a un trabajador independiente. Trabajador independiente, de sus honorarios le corresponderá hacer los pagos en seguridad social. En el caso de los trabajadores dependientes, 2/3 partes aproximadamente serán a cargo del empleador, 1/3 parte será descontado por la nómina, y nos corresponde muchas veces hacer esas operaciones, ¿no? Por eso, si alguien que de pronto piensa estudiar Derecho Laboral o quiere ser también inspector porque odia las matemáticas, creo que está muy equivocado, porque aquí nos toca sacar bastantes cuentas por todas las prestaciones, salarios e indemnizaciones que además los trabajadores pueden tener derecho como créditos laborales. Seguidamente, debemos tener en cuenta también que hacemos una revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si bien nuestro ministerio tiene 3 grupos fundamentales, uno de atención al ciudadano, que como su nombre lo dice, orienta, acompaña, asesora a trabajadores, a empleadores y demás, a entidades territoriales también. Tenemos otro grupo que es el de inspección y vigilancia, que digamos todo lo que se estaba haciendo antes, eso lo hacen ellos. Pero este punto corresponde al grupo de riesgos laborales. Y lo que nosotros también desde el mes de octubre vamos a hacer es hacer esas visitas a las empresas. Cierto es que la normatividad ha dado muchos plazos y se ha ido alargando en esas visitas, pero creemos que ya es el momento definitivo. Por eso se expidió la resolución 312 de 2019, que propiamente no deroga la resolución 1111 de 2017, aquella que establece criterios, ciclos BHBA y demás, sino que lo que hace es revisar la situación de cada empresa, mirar el número de trabajadores, mirar la conformación de esa empresa y según eso exigir criterios. Tenemos 47 criterios. Dependiendo del número de empresas, se mirará si se exigen 7, se exigen 10, 20 o demás. Mi consejo,
que independientemente de lo que diga la resolución 302 en ese tema, trabajen para los 47, porque de una u otra forma todo se entrelaza por el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Y como es un ciclo que constantemente se está nutriendo en información, es importante trabajar sobre todos esos criterios. Pero esto será algo ya más especial, más particular, que para cada una de sus empresas, si creen necesario, podemos nosotros agendar ya una capacitación más concreta. Y esta es solamente una presentación de lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que nosotros revisamos? Que se esté aplicando el sistema de gestión, porque es un sistema de gestión. Ya no se puede salir adelante con el plan de salud ocupacional que se tenía antes. Ese puede ser un insumo inicial, si se quiere, para poder trabajar estos temas, pero ya no, porque este sistema de gestión se articula con otros dos sistemas de gestión, que es el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental. Y todo ese aspecto lo revisamos que esté coordinado, que esté articulado. Seguidamente también revisamos el tema del COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro, esto depende de cuántos trabajadores tiene esa empresa, ¿no? Porque de pronto lo que tenemos es un vigía cuando son menos de 10. Pero el punto es que tanto de forma académica como de forma práctica, este comité tiene que estar funcionando. Y eso no es un tema solamente de que se escogen y se eligen algunos miembros y se quedan ahí. Debe haber actas, debe haber listados de asistencia, debe estar articulado con los planes de capacitaciones y la ARL a la cual está afiliado cada empleador, que ha contratado cada empleador, debe ayudarles a hacer esas capacitaciones. Nosotros también somos entes investigadores de esas ARLs cuando incumplen esas obligaciones. Entonces, hay que trabajar mucho de la mano con ellos. Hay que asesorarse con ellos para diseñar el sistema. Y los que ya están un poquito adelantados, para poderlo implementar. Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, es muy útil contar con ese comité paritario. Pero también tiene una función especial, y es que ese comité estudia también los casos que se tengan por sus trabajadores en temas de riesgos laborales. Y las recomendaciones no salen solamente del médico laboralista o del médico de salud ocupacional, sino también de este comité, porque este comité, al entregar recomendaciones preventivas y correctivas, obligan al empleador a seguir, digamos, ese camino. En caso contrario, todo lo que haga el empleador sin hacer caso de este comité lo está asumiendo a riesgo propio. Sigamos. Bueno, finalmente podríamos ir diciendo, un poquito más atrás, que cuando hablamos del tema de prestaciones, pues el empleador puede reconocer muchas clases de prestaciones, pero hay prestaciones que podríamos decir son legales y hay unas que son extralegales. Y las legales, como su nombre lo dice, son aquellas que tienen fundamento en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, en las diferentes disposiciones normativas. Y estas son derechos ciertos e indiscutibles, y por tanto son derechos irrenunciables. No importa que aparezcan en el contrato o que no aparezcan, no importa que en el reglamento interno de trabajo aparezcan o que no lo hagan, siempre estarán apoyados estos derechos para con los trabajadores. Son las cesantías, intereses de las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, las dotaciones. Pero hay otras, les decía, que dependen más de la liberalidad del empleador, porque pronto a la empresa le ha ido muy bien, ha crecido económicamente, tiene posibilidades de dar unas bonificaciones, de poder dar unas determinadas primas. Entonces se habla, por ejemplo, de primas de Navidad, de primas de antigüedad. Muchas veces estos temas pueden estar inmersos en convenciones colectivas también. Esos derechos nosotros podemos revisarlos cuando están en vigencia esas convenciones o esos pactos, pero cuando no es así y es de la liberalidad, nosotros no la revisamos. No queremos decir que no tengan derecho, sino que se vuelven también derechos inciertos, muchas veces discutibles. Y lo mismo será con el tema de las indemnizaciones, que depende de circunstancias de tiempo, modo, lugar, el despido injustificado, la moratoria.
esos son casos también donde habrá que probarla, como todo, pretensión, hay que probarla, y dependiendo de eso se configurará o no la posibilidad de ser indemnizado el trabajador por esos casos. Entonces, nosotros hacemos esa revisión desde la exigencia legal, desde la exigencia de convenciones, si se quiere, convenciones y pactos colectivos, pero lo que dependa de la liberalidad del empleador, no lo hacemos. Al finalizar esta visita, nosotros, si encontramos mérito en el transcurso de esa visita de que probablemente puede existir una infracción de una norma laboral, de alguna forma le comunicamos y le damos a conocer al empleador que se va a aperturar una averiguación preliminar. Claro, habrá que seguir también el debido proceso, el tema de notificaciones y demás, pero ya el empleador sabrá más o menos cuál es su situación desde el punto de vista administrativo laboral. Naturalmente dejamos la posibilidad para que manifieste sus impresiones sobre la visita, de pronto sus dudas también quedan en el texto y se le da un término para que nos entregue una documentación, y habrá que ver qué clase de documentación. Una cosa es entregar la nómina del último mes y otra cosa es de pronto entregarnos las evidencias del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Hay asuntos más complejos que otros. Y se le da ese tiempo, y si en ese tiempo no cumple, el Código Contencioso Administrativo, el CEPACA, la Ley 1437 de 2011, nos da la posibilidad de abrir paralelamente un proceso administrativo sancionatorio por renuencia que se puede dar. Entonces, los documentos se entregan a tiempo, como son y los que son, o se pueden ver abocados probablemente a una investigación de tipo sancionatorio por renuncia. Y así suscribimos nosotros el acta con esos compromisos, y en presencia del empleador, en presencia del ministerio y también, muchas veces también, de algunos trabajadores que son testigos, nosotros suscribimos el acta, y ese es el documento por medio del cual nosotros lo analizamos para aperturar una averiguación preliminar, y si tenemos certeza de la ocurrencia de la infracción de norma laboral, la investigación correspondiente. Bueno, como les digo, estas son unas notas preliminares. Nos encantaría estar en cada una de esas empresas. Queremos conocer de primera mano sus necesidades y acompañarlos en estos procesos, sobre todo en temas de riesgos laborales. Nosotros debemos cumplir la norma, pero naturalmente nosotros tenemos también que aplicar una función preventiva. No tiene sentido cerrar todas las empresas, pero sí tiene sentido que todas las empresas sí se adapten a estas nuevas exigencias de tipo laboral. Muchísimas gracias por su atención, y cualquier inquietud que de pronto pueda resolverlas, con muchísimo gusto. ¿Tenemos preguntas dentro del público? Doctor Darío, para responderles. Hable. Si no, invito a la participante a que de pronto desde este escenario se haga la pregunta.
si de pronto el micrófono no funciona. Bueno, estos eventos son eventos de intermediación prácticamente, pero ahí hay que tener en cuenta una situación. En principio, la relación de la empresa con el maestro es una relación comercial, a menos que a él también se le exija horarios, se le exija el cumplimiento de órdenes, ¿sí? Generalmente lo que se les da son unos parámetros, ¿no? Entrégueme tal día, hágalo de determinada forma, pero en el día a día, en el paso a paso, es libre y autónomo. Dentro de esa autonomía es posible que contrate a sus obreros. Generalmente, como les decía, la empresa con ese maestro tiene una relación comercial, y lo que tiene el maestro con sus obreros es una relación laboral, porque este sí va a estar todos los días ahí, les va a estar exigiendo y demás, y a veces hasta les va a estar pagando directamente. Pero hay que tener en cuenta una situación: cada vez que uno recurre a estas figuras está en terrenos muy blandos, porque si este trabajador, este obrero, llega a demandar, claro que va a demandar a su maestro, pero si no lo consiguiera por alguna razón, va a demandar a la empresa y lo va a hacer por solidaridad, porque esta empresa se está beneficiando de ese trabajo. Y esto no es solamente aplicable en el tema de la construcción. Cada vez que hay intermediación laboral va a haber solidaridad. En el caso de la salud, en el caso de la educación, siempre va a haber solidaridad, y donde hay solidaridad da la posibilidad al trabajador de que demande al maestro y a la empresa, o solo al maestro o solo a la empresa, por todo o por parte. Es una libertad bastante grande la que implica la solidaridad. Buenos días, doctor. Buenos Y días. presentes. Primero, pues agradecerle su participación y su invitación. Estamos muy satisfechos con su presencia por acá en este escenario. Son dos preguntas. La primera, ¿este tipo de visitas son anunciadas? Y la segunda, ¿qué tan legal es que si llega la visita sea atendida por una persona que no tiene el cargo ni la idoneidad para poderla atender, y sin embargo le hacen firmar el acta? Bueno, como les decía en un momento, las visitas que nosotros hacemos dependen de dos circunstancias. O puede ser una queja, o reclamo o petición de un trabajador, o puede ser de nuestro plan de acción. El Ministerio de Trabajo cada año en nuestro plan de acción y de gestión nos dice, bueno, en este año vamos a entrar con el sector de la construcción, o nos dice vamos a arrancar con el sector comercial, con los restaurantes, y nosotros tenemos que agendarnos de tal forma de que podamos cumplir con esa misión. Cuando se trata de quejas, por derecho de contradicción le informamos al empleador: mire, señor empleador, contra ustedes se interpuso esta queja y dicen esto. Como consecuencia de eso, vamos a hacer una visita para verificar si eso es así o no. En esos casos, muchas veces se les anuncia por el derecho de defensa. Pero cuando se tratan de plan de acción, generalmente no se hace. Y no se hace porque en algunos casos los empleadores lo que hacen es tratar de acomodar las situaciones para que cuando nosotros lleguemos pues todo esté muy bien. Y esas cosas han pasado. Nos ha pasado en algunos sectores comerciales, no voy a decir, una calle muy popular de acá, vamos a decir, donde se nos dice, mire, los trabajadores probablemente en este sector de comercial, de compra y bienes de servicios y de productos, no le están pagando con el salario mínimo, pero le están exigiendo las 8 horas y más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos allá, si nosotros anunciáramos al empleador que nosotros vamos, en algunas ocasiones ha ocurrido que, por ejemplo, les hacen firmar a los trabajadores que no se pueden resistir, por alguna extraña razón no se pueden resistir, supongo que el temor reverencial, a su empleador, y entonces
muestran documentos donde dicen, no, mira, aquí están los pagos, firmados por ellos del salario mínimo. Y más allácito les preguntamos, bueno, ¿y usted sí le pagaron el mínimo? Porque es que hay un punto, no solamente es con el empleador que hablamos con los trabajadores también. Y con esos trabajadores que están por allá lejitos también. Y entonces les preguntaban, dicen, no, a mí me pagaron del salario mínimo, me pagaron pues 500.000 pesos. Pero me dijo, pues, el señor X o la señora Y me dijo que firmara este documento porque si no, no me pagaba el próximo mes o me sacaba. Y esas cosas ocurren. Y claro que son casos hasta de falsedad que tendrán que ir a la fiscalía. Pero también pues el llamado a los trabajadores, porque muchas veces cuando se hace un careo, los trabajadores dicen, no, eso no es cierto, es mentira, yo jamás he dicho nunca, aquí me tratan como rey, esto aquí me hacen sentir como en casa, y etc. Entonces, también depende de eso, ¿no? Entonces, nosotros desde ese punto de vista, a veces las agendamos, a veces, o mejor, a veces anunciamos que vamos a visitarlos, a veces no. En temas de seguridad y salud del trabajo, nosotros hemos considerado que sí vamos a tener que hacer ese anuncio porque sabemos que nos vamos a encontrar un escenario muy difícil y queremos que así sea en ese momento trabajen en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Tal vez en ese caso sí, pero en los demás casos generalmente no. La segunda parte de la pregunta. La segunda, ¿me recuerda con la pregunta? Si es legal que una visita de estas atienda la visita de una persona que gestiona. Bueno, o sea, yo parto de la base que cada negocio se organiza y de la forma como consideren y que eso es respetable. Decir que es legal o ilegal, pues realmente no. O sea, queremos que esté el representante legal de la empresa ante todo porque debemos nosotros saber, también con el gerente y demás, cómo realmente se mueven los negocios. A veces los trabajadores o personas encargadas no conocen en la minucia cómo es eso, y nosotros hacemos preguntas a veces complejas, a veces difíciles, y una pregunta que no esté bien respondida puede llevar o acarrear una investigación. Entonces, en esos casos, pues digamos ya depende de cada negocio cómo se organice para la visita, pero sí recomendamos siempre que esté el representante legal. Ahora, esta visita, este instrumento es un insumo fundamental, pero un insumo, porque luego vienen ya cargos, descargos, alegatos, o sea, todo el procedimiento administrativo sancionatorio que corresponde. Es decir, si el dueño del negocio no está en ese momento, nosotros la visita la hacemos y con lo que tenemos abrimos investigación y más adelante se le notificará los diferentes actos administrativos y se entrará al derecho de defensa. Buenos días. Buenos días. Para el caso de cooperativas donde son los asociados los que trabajan digamos, bajo el amparo de esa figura legal de la cooperativa y son ellos y sus familiares los que trabajan, pero entre ellos no hacen contrato ni nada y no pagan seguridad social, ¿qué puede pasar en ese caso en una visita al Ministerio del Trabajo? Bueno, ahí hay que entender una cosa. Por allá en el año 2002 que empezó a pulular este tipo de cooperativas y empresas de trabajo asociado, se les dio ese... Disculpe, pero esta no, en el caso que yo pregunto no es de trabajo asociado. No, estoy hablando en general en el año 2002 que se permitió crear ese tipo de cooperativas, precooperativas, empresas de trabajo asociado y demás, que terminan siendo como unos intermediarios. En esos casos, a partir del año 2010, con la ley 1610 de 2013, en ese caso ya se prohibió. ¿Qué pasa? Aquí hay que diferenciar si lo que hace la precooperativa es algo misional del negocio o es algo accesorio o de apoyo. Porque si es algo misional, ya de entrada está la infracción. Porque los procesos misionales tienen que hacerse con la propia planta, con contratación directa, ¿sí? No con intermediarios, ¿sí? Desde ese punto de vista, habría que mirar eso. Ahora, con el tema de los negocios familiares, a veces se piensa que porque se están los familiares, entonces no hay que remunerarlos, porque es un negocio de todos. El trabajador no tiene ni nombre, ni color, ni olor, ni nada por el estilo. El trabajador es trabajador y tiene derechos a las diferentes garantías y condiciones laborales como cualquier otro trabajador, así sea de la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿es posible una demanda del sobrino al tío? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Entre hermanos? Claro que sí.
Y no solamente de tipo laboral, también de tipo comercial, porque a veces habla de socios, ¿no? También. Pero en el tema de los socios, generalmente no hay una relación laboral que están en igualdad de condiciones. Y en esto vale la pena recordar algo. La relación laboral se diferencia de cualquier otra relación contractual precisamente porque las relaciones contractuales están en igualdad de condiciones. Comprador-vendedor, arrendatario y arrendador, en igualdad de condiciones. Pero cuando se está en una relación laboral, la relación laboral tiene implícita la capacidad de una persona de subordinarse a la otra, de entregarse a la otra, de someterse a la otra, de obedecerla. Entonces no está en igualdad de condiciones, está en un desequilibrio. Y por eso el tema de derechos ciertos e indiscutibles, el tema de derechos irrenunciables y demás, ¿no? Buenos días. Buenos días. Quería hacer una pregunta, dos preguntas, en camino a la primera pregunta que usted respondió. Cuando se maneja la modalidad del maestro de obra, que él a su vez contrata a personal, cumple la determinada función para la que el maestro de obra fue contratado y este incumple con las liquidaciones de su personal, ¿quién asume ese pago? Como lo mencionaba anteriormente, primero muchas empresas lo que hacen con el contratista, digamos, es que también se constituyen pólizas de seguro. Cuando se está esa posibilidad, la aseguradora tiene que asumir esos riesgos. Cuando no es posible por tema económico o tal vez por la obra como tal, en esos casos hay que tener en cuenta que la solidaridad va a llegar a la empresa. Entonces, en primera instancia va a ser el maestro de obra que tiene que pagar todo eso. Pero si el maestro de obra se desaparece de la faz de la tierra, Lo que pasa, pasado y no paga. la empresa tiene que saber a quién contrata. Culpa al elegir, culpa al vigilar. Pero entonces la empresa por solidaridad Sí. tiene que asumir esos pagos. Sí. Y así este mismo caso, y cuando se presentan casos de accidentes laborales, y ya el maestro de obra cumplió la función por la cual fue contratado y él se va, no hay empresa, digámoslo así. ¿Qué pasa con ese personal que sigue con una incapacidad, que sigue con unos tratamientos y que tiene las recomendaciones respectivas? O sea, ¿se lo puede reubicar o cómo se podría manejar ahí? Pero se la podría reubicar donde si no hay empresa. Bueno, ahí hay una cosa. Primero, pues, no quiero, digamos, usurpar, ¿no? Tal vez intervenciones de otros participantes. Pero diría simplemente esta situación: si el trabajador estuvo vinculado con la empresa y esa empresa le pagaba cumplidamente todos sus aportes de seguridad social, incluyendo el tema de riesgos laborales, la ley 50 de 1990, por ahí en el artículo 77, si no estoy mal, señala que cuando termina el contrato de trabajo, más allá de cómo haya terminado, y está al día, puede continuarse con las prestaciones económicas. Entonces, desde ese punto de vista, en ese puntico, no está desprotegido. Pero yo sí quisiera que cuando estén acá, de pronto positiva, pues sí hablen un poquito más cuál es el manejo de esos temas, ¿no es cierto? Pero diríamos que en principio no está desprotegido y tiene prestaciones económicas. Muy buenos días. Tengo una pregunta con respecto a las visitas que va a hacer el Ministerio. Perdón, ¿dónde está? No la veo. Bueno, se habla que en este año pues no se sabe qué empresas van a visitar, qué sectores. Mi pregunta es, si hay empresas que inician este año, ¿cómo van a hacer esas inspecciones? ¿Sí? Si ya vamos en una fase ya avanzada de lo del sistema de gestión, ¿sí? La exigencia, ¿cómo va a ser para esas empresas que inician el proceso? ¿Sí? ¿Va a tener que trabajar sobre el tiempo, llegar a esa tercera fase, o se inspeccionará de acuerdo, iniciando con los tiempos anteriores? Cuando decimos las empresas que arrancan hoy, por ejemplo, que hoy están logrando su registro mercantil, su personalidad jurídica y demás. Hablaremos del mes de enero 2019. Ellos tienen que demostrar que tienen el plan anual, ¿sí?
para poder dar aplicación a ese sistema de gestión. Es decir, tiene que mirarse que se está en ese proceso de gestión, que está cerca de ser formulado, porque lo que está pidiendo ahorita el decreto, o mejor la resolución, es la implementación. Entonces, por lo menos tener la formulación para los que son nuevos, y hacemos unos compromisos como un plan de mejoramiento para ser verificado, para mirar la implementación. ¿Sí? Pero hoy tenemos que tener para esa fecha la formulación. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, y como les digo, en particular podríamos hablar con cualquiera de sus empresas para agendar unas capacitaciones. Quienes tengan otras preguntas pueden abordarlo